Lo que sí se mostró claramente, que lo mostró Jan Stassen, es que disminuir la presión arterial sistólica aislada baja la mortalidad cardiovascular y baja fundamentalmente el stroke, el ataque cerebral. Y vayan fijándose que hay una diferencia siempre. Cuando uno baja la presión arterial, lo que más mejora es el accidente cerebrovascular. No tanto la enfermedad de cardiopatía isquémica, que responde a otros factores de riesgo y no tanto a la hipertensión. Pero para el año 2025, a pesar de nuestro político, en la Argentina va a haber 44 millones de individuos. O sea que si seguimos siendo médicos, imagínense ustedes la prevalencia de hipertensión sistólica que vamos a tener en nuestros consultorios si no se toman ninguna medidas hoy para evitar lo que se va a venir dentro de los próximos 15 años. Esta es la tasa de envejecimiento que la OMS dice en el reporte de las Naciones Unidas en el año 2006, que hoy representa 1,5 de la población global, y no se asusten, para el año 2050, el 4,5 de la población mundial va a tener más de 80 años. O sea que esto es en rojo está la tasa de crecimiento de la población y de la edad de lo que está presupuestado para el año 2050. Acá no va a estar, pero fíjense, 4,5 de la población mundial va a tener más de 80 años. Y esto está claro con el envejecimiento y el riesgo cardiovascular. Si hay algo que fortalece el riesgo cardiovascular es la edad, porque a cualquier edad el solo hecho de tener hipertensión arterial va a implicar un riesgo cardiovascular en exceso, por el solo hecho de tener más edad. Y sin embargo, hay muy pocos estudios clínicos que han incluido pacientes mayores de 80 años. Más aún, hasta nos han confundido. Este es un estudio reciente, hace 4 años, que es el estudio de la ciudad de Leiden, donde nos dijeron que los pacientes que viven más, que tienen mortalidad a los 80 años y que viven más de 85 años, son los pacientes que tienen más presión arterial. Y que los pacientes que tienen menos presión arterial se mueren más. Bueno, este es un estudio de población, y en un estudio de población hay que tener mucho cuidado porque los pacientes que tienen menos presión arterial también son los oncológicos. Y los oncológicos se mueren más, y todos hemos visto cómo se mueren los oncológicos cuando conozco un solo oncológico que se muere hipertenso. Todos los pacientes oncológicos tienen descenso de la presión arterial, sencillamente porque están llenos de TNF y porque están llenos de sustancias que lo que hacen es vasodilatación. Y la vasodilatación de estos sujetos, aunque sean hipertensos, les baja la presión arterial. Así que el estudio de Leiden tuvo como sesgo que la mortalidad más importante que tenían estos pacientes con presión arterial baja era la presión arterial por cáncer. Y más aún, nos confundieron más porque nos dijeron que un grupo de pacientes que tienen descenso de la presión arterial diastólica por debajo de 65 tienen más Alzheimer y tienen más enfermedad por deterioro cognitivo cerebral. Y también se demostró que los pacientes que tienen deterioro cognitivo cerebral y tienen Alzheimer son los pacientes que tienen presión arterial más baja, o son los pacientes que se alimentan peor, que están más desnutridos, que están peor cuidados. Y entonces esto no tiene que ver en una relación directa con la hipertensión arterial, sino que tiene que ver con el comportamiento de la presión arterial en estas comorbilidades. Bien, lo que sí nos quedó claro en un estudio publicado en ARCA en el 2003, que aquellos pacientes con hipertensión sistólica aislada que no tienen enfermedad subclínica, son aquellos que les va mejor, y aquellos que tienen enfermedad aterosclerótica subclínica les fue peor. Con lo cual, se plantea alguna duda en el síndrome carotídeo, se plantea alguna duda en la enfermedad coronaria sobre si estos pacientes que tienen lesiones significativas a nivel carotídeo o a nivel coronario, a dónde tenemos que llegar con las cifras de presión arterial, que esto es otra discusión. Bien, lo que claramente mostró el metaanálisis del estudio INDANA en los pocos pacientes incluidos mayores de 80 años es que, incluyendo 1.670 pacientes hipertensos mayores de 80 años, el riesgo de tener un ataque cerebral o el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores y sobre todo de insuficiencia cardíaca se disminuía. Pero llamaba la atención que había un exceso de mortalidad, aunque no fuera significativo. Entonces la pregunta era, ¿para qué le vamos a bajar la presión arterial si de todas formas se mueren más? Esto dio lugar a otro metaanálisis, que fue el metaanálisis de Elliott, que mostró lo mismo, que bajábamos el riesgo de tener enfermedad cardiovascular y de tener enfermedad cerebral, pero los pacientes se morían más.
Entonces la pregunta era, ¿tratamos o no tratamos a estos pacientes? Y bueno, de ahí vino cuál es el manejo de la hipertensión arterial que tenemos que hacer en estos pacientes muy ancianos, y esto fue el diseño que dio lugar al estudio Hyber, porque con excepción del estudio OLCAR, que fue el estudio más grande que se hizo en Estados Unidos para hipertensión arterial y que también incluyó clorocalidona y no hidroclorotiazida, todos los ensayos habían enfatizado la importancia del descenso de la presión arterial con múltiples esquemas. A partir de acá se planteó si el estudio Hyber, comparando indapamida perindopril contra placebo durante 5 años en pacientes mayores de 80 años, podía tener algún tipo de beneficio. Y estos riesgos y beneficios fueron el dilema del tratamiento y la base racional para el estudio Hyber. ¿Qué dicen las guías a todo esto? Las guías británicas, en un lenguaje very British, lo que dicen es hagan lo que puedan. Lo dicen para aquellos sujetos mayores de 80 años al momento del diagnóstico de hipertensión no se puede dar ninguna indicación. Ustedes saben que está lleno de pacientes mayores de 80 años. Las guías que nos quieren guiar dicen esto. Las guías del 2007 europeas dicen que en sujetos mayores de 80 años la evidencia de tratamiento no es concluyente. Haga lo que crea. De vuelta, deja libertad para hacer lo que uno tiene que hacer. Y entonces se diseña este estudio. Que este estudio tiene como base, de antecedentes epidemiológicos, esto que yo les estoy diciendo, de vuelta brinda este dilema entre aumento de mortalidad y reducción de ACV, y si hay que tratar o no tratar, y se diseña de una manera que no es el ensayo clínico de la práctica de todos los días. Lamentablemente estábamos esperando un estudio que nos viniera a dar luz y nos dio luz parcial. ¿Por qué? Son pacientes de 80 años. Es un estudio internacional, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado contra placebo, cumple con todas las normas de una evidencia 1A de un estudio de medicina basada en evidencia como corresponde. 80 años o más, con una presión sistólica muy alta, entre 160 y 200, y con una diastólica menor de 110, no con una diastólica menor de 90, o sea que no es hipertensión sistólica pura. Consentimiento informado, como corresponde, el endpoint para todo tipo de ACV. Acá vienen algunos beneficios. Fue el primer estudio que excluyó a los pacientes que tenían hipotensión ortostática. O sea, le tomaron la presión arterial de pie a los pacientes muy ancianos, y los que tenían menos de 140 de sistólica los sacaron. Sacaron a los pacientes que hubieran tenido un ACV en los últimos 6 meses, a los pacientes que tuvieran demencia o necesidad de asistencia diaria. O sea que no dejaron a los pacientes más sanos. Y claro, y la presión arterial objetivo de estos pacientes era de 15,8, no de 14,9 ni de 16,9, sino que respetaron la presión de pulso, dejaron a los pacientes con un poquito más elevada la presión arterial sistólica y un poquito más baja la diastólica. Algunas cosas a favor, otras cosas en contra. Pero veamos qué pasó. Los endpoints principales eran todo tipo de ACV, y los endpoints de mortalidad eran endpoints secundarios. Había un comité independiente, utilizaron un análisis estadístico bien hecho para tratar de tener una reducción de por lo menos el 35% del stroke. Se planificaron 3 análisis, se interrumpió en el segundo análisis porque ya se demostró una disminución de ACV y de mortalidad total, y el análisis se hizo por intención a tratar y per protocolo. Entraron casi 5.000 personas. Se excluyeron por hipotensión ortostática fundamentalmente casi 1.000, o sea, 20% de los pacientes tenían hipotensión ortostática, el 15% aproximadamente. 1.900 quedaron en el placebo, 1.900 en el activo. Ahora fíjense dónde son los pacientes. El grupo occidental, 86.